Bueno, nos habíamos quedado con la notación estándar de la pila de Daniel y ahora vamos a ver un poco a qué se enfrentan los químicos, ¿no? Bueno, yo tengo un electrodo de cobre 2 un electrodo de zinc 2 y puedo hacer la pila y ver la fuerza electromotriz que se genera. Pero, bueno, pues cada vez va habiendo más electrodos. Bueno, hay distintos tipos de electrodos. Habitualmente es una barra metálica en una disolución de su electrolito, pero puede haber también electrodos gaseosos que están cogidos con una cápsula de platino. En fin, hay distintos tipos de electrodos. Esto no me interesa especialmente ahora, pero sí es verdad que hay cada vez más electrodos. Entonces, bueno, como químico me interesa saber qué fuerza electromotriz, qué potencial, qué épsilon van a generar dos electrodos cualesquiera puestos juntos. Para ello, lo que hacemos es, primero, bueno, se definen las condiciones estándar. Las condiciones estándar son para los gases a una presión de una atmósfera y para las sustancias disueltas una concentración 1 molar. ¿Vale? Esas son las condiciones estándar. Y lo que hago es dar por convenio potencial de reducción 0 al electrodo estándar de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno puede actuar como ánodo cuando se produce la oxidación. Aquí el H2 pasaría a 2H más 2 electrones. Bueno, pues yo otorgo a este electrodo un épsilon 0. O puede actuar como cátodo. También podría reducirse. En este caso, 2H más 2 electrones daría H2, epsilon sub 0 igual a 0. Esto es por convenio. Y ahora, por comparación, yo ahora voy cogiendo cada electrodo y lo voy comparando con el potencial, con el electrodo de hidrógeno. Entonces, viendo el potencial que me genera la pila, pues ya puedo saber el potencial del resto de los semipares, del resto de los electrodos, del resto de semipila. El potencial estándar de reducción lo tenéis definido en la página 259. El potencial estándar de reducción es el único que se tabula, mide la tendencia a reducirse frente al electrodo estándar de hidrógeno, ¿vale? Tendencia a reducirse frente al electrodo estándar de hidrógeno. El potencial estándar de reducción o potencial de reducción estándar se mide en voltios, porque es un epsilon sub 0. Bien, ahora me aparecen dos tipos de electrodos. En primer lugar, me aparecen aquellos cuyo epsilon sea mayor que 0. Su potencial estándar de reducción es positivo. Eso significa que tiene más tendencia a reducirse, porque hemos dicho que es el potencial estándar de reducción. Si ese potencial estándar de reducción es positivo, tiene más tendencia a reducirse que el electrodo de hidrógeno. ¿Qué ocurre si tengo un epsilon sub 0 menor que 0? Bueno, pues si un determinado electrodo tiene un potencial estándar de reducción negativo, significa que tiene menos tendencia a reducirse que el electrodo estándar de hidrógeno. Bueno, con esto ya sé qué va a hacer un electrodo cualquiera si lo pongo con el hidrógeno. Si tiene un epsilon positivo, tiene más tendencia a reducirse que el hidrógeno, por lo tanto, se reducirá y el hidrógeno se oxidará. Sin embargo, si es negativo, como tiene menos tendencia a reducirse que el hidrógeno, será el electrodo de hidrógeno el que se reducirá y él se oxidará. Bueno, ¿y qué ocurre? Todo esto está tabulado, ¿eh? Hay una tabla en la página 260 donde están tabulados los potenciales estándar de reducción de la mayoría de los electrodos. Y va a ser siempre un dato en selectividad. O sea, el potencial estándar de reducción no tengo que conocer ninguno. Algunos se os quedarán porque lo usamos mucho, pero ninguno. Ni siquiera el del hidrógeno, ¿eh? Al electrodo estándar de hidrógeno, últimamente en selectividad, siempre te recuerdan, porque tú deberías saberlo, que su potencial es 0. Bueno, pues te van a dar los potenciales estándar de un par de electrodos. ¿Cómo saber quién se oxida y quién se reduce? Bueno, pues, ¿quién se va a reducir? El que tenga mayor potencial estándar de reducción. El que tenga mayor potencial estándar de reducción se reduce. ¿Quién se va a oxidar? El de menor epsilon sub 0. Y entonces, bueno, ¿cómo calcular la epsilon de la pila, no? Bueno, pues epsilon sub 0 de la pila, el que se reduce lo dejo como está. El que se reduce, el que tiene mayor potencial estándar de reducción, lo dejo como está. El que se oxida, al darle la vuelta, lo que hago es cambiar de signo. Si el mayor lo dejo como está,
y el más pequeño lo cambio de signo, cuando sumen, epsilon sub 0 de la pila siempre será positivo. Esta es una de las cosas que tenemos que tener. Cuando un ejercicio muy típico de selectividad, te dan los potenciales estándar de dos electrodos cualquiera y te piden que montes la pila. ¿Quién es el ánodo? ¿Quién es el cátodo? ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿Cuál es el potencial estándar? La reacción ajustada, la notación estándar de la pila. Ahora haré un ejercicio para que veáis cómo es. Bueno, pues una de las claves es que epsilon sub 0 de la pila siempre tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque el que tenga mayor potencial estándar de reducción lo dejo como está, al menor le cambio el signo, al sumarlo siempre me da positivo. Hay un ojo, y con esto terminaríamos, porque ahora lo que voy a hacer es concretamente montar una pila para que veáis cómo sería, y es que si multiplicamos los coeficientes para igualar los electrones, epsilon no se multiplica. Esto es muy importante. Normalmente en una pila no me va a pedir que ajuste la reacción. Es decir, no voy a tener que ajustar con el mínimo común múltiplo los electrones de la oxidación y la reducción. Simplemente al electrodo que se reduce le mantengo el potencial estándar de reducción, al electrodo que se oxida le doy la vuelta y le cambio el signo y sumo. Si me pidieran que ajustara la reacción, que me lo pueden pedir, pues hago el mínimo común múltiplo y ajusto los electrones. Pero los potenciales estándar de reducción no se tocan. Bueno, pues yo creo que podemos empezar a hacer un ejemplito. Gracias.